En una fría noche de otoño, en una pequeña tienda en el corazón de Berlín, un coleccionista de objetos raros y antiguos hacía su rutina de cierre. Otto Müller, un hombre de mediana edad, con una pasión inusitada por lo extraño, recorría el establecimiento observando las piezas que había ido acumulando a lo largo de los años. Su tienda, Antiquitäten und Geheimnisse, era famosa por albergar una selección de artefactos que, para muchos, se percibían como demasiado perturbadores. Desde relojes rotos que no marcaban la hora correcta, hasta espejos que reflejaban más de lo que debían, todo estaba cuidadosamente dispuesto para mantener una atmósfera intrigante, pero inquietante. Aquella noche, mientras ordenaba unas cajas en el fondo de la tienda, una sombra llamó su atención. Entre las pilas de juguetes antiguos y muñecas de porcelana, algo parecía destacarse. No era una marioneta común. Su madera, pulida y cuidadosamente tallada, reflejaba la luz débil de la lámpara como si estuviera viva. Con una sonrisa de satisfacción, Otto se acercó. Era una marioneta de aspecto peculiar, de unos 30 centímetros de altura, con una cara que era en una palabra extraña. El señor Fritz, como más tarde lo bautizó Otto, tenía una expresión que podía describirse como inhumana. Sus ojos, grandes y redondeados, parecían seguirte a cada paso. La madera de su rostro estaba tallada con detalles intrincados, pero lo que realmente perturbaba era su boca. Una pequeña sonrisa torcida, que parecía burlarse de quien se atreviera a mirarla fijamente. Otto no pudo resistir la tentación. Sabía que esa pieza tenía algo único, algo que podría atraer a los compradores que buscaban lo macabro y lo fuera de lo común. Sin pensarlo 2 veces, la compró. A las semanas de tenerla en su tienda, las cosas comenzaron a cambiar. Otto notó que los clientes que se acercaban a esa sección de la tienda parecían inquietos, como si algo los estuviera observando. Algunos se acercaban a la marioneta, pero pocos se quedaban mucho tiempo. Los comentarios eran siempre los mismos. «Tiene algo raro, no me gusta cómo me mira», o «¿por qué está sonriendo de esa forma?». Aunque Otto lo atribuyó a una simple superstición, no pudo dejar de sentir que algo no estaba bien. Una sensación de inquietud comenzaba a envolver la tienda, como si el ambiente se volviera más denso cuando la marioneta estaba cerca. Decidió, entonces, colocar al señor Fritz en una vitrina cerrada, pensando que tal vez la pieza no era tan atractiva como había imaginado, pero las cosas no hicieron más que empeorar. Una noche, después de cerrar la tienda, Otto escuchó ruidos extraños provenientes del área donde se encontraba la marioneta. Al principio, pensó que podría ser el sonido de algún objeto que caía o de una corriente de aire, pero a medida que los ruidos se hicieron más fuertes, comenzó a cuestionar si era algo más. Al acercarse, notó que la vitrina que contenía al señor Fritz estaba ligeramente abierta. No solo eso, el hipo del muñeco parecía más tenso, como si estuviera tratando de salir por sí mismo. Pero lo más perturbador ocurrió la noche siguiente. Otto se despertó en medio de la madrugada con la sensación de que algo no estaba bien. Al mirar hacia el fondo de la tienda, pudo ver, en la penumbra, la silueta del señor Fritz. Pero algo había cambiado. La marioneta estaba fuera de su vitrina y sus cuerdas parecían moverse por sí solas, como si alguien las estuviera manipulando desde fuera. El rostro del señor Fritz, ahora con una expresión mucho más amplia, lo miraba fijamente, con una sonrisa que parecía crecer cada vez más. El miedo se apoderó de Otto, quien, paralizado, observó cómo las cuerdas de la marioneta se tensaban y aflojaban sin que nadie las tocara. La sensación de frío, helado y espeso lo envolvía todo en la tienda, como si una presencia invisible estuviera entre él y el muñeco. Otto, con los dientes apretados, dio un paso atrás y con un movimiento brusco apagó las luces. En la oscuridad, la marioneta volvió a su vitrina por sí sola, aunque la sensación de que algo había cambiado seguía flotando en el aire. A la mañana siguiente, Otto no se atrevió a revisar la tienda. Sin embargo, cuando lo hizo, notó algo aún más perturbador. El señor Fritz había vuelto a su vitrina, pero su sonrisa era más amplia, más grotesca. Y algo más,
una pequeña inscripción en la base de la marioneta, escrita en una lengua que Otto no reconoció. Con el paso de los días, la inquietud de Otto creció. Los objetos en su tienda comenzaron a moverse sin razón aparente. Las luces se apagaban solas, los relojes se adelantaban o retrasaban, y cada vez más personas se quejaban de la presencia inquietante de la marioneta. Sin embargo, lo más extraño de todo era que el señor Fritz parecía esperar algo, como si estuviera observando a Otto con una intención malévola. Fue entonces cuando, en un intento por encontrar una explicación lógica, Otto decidió investigar el origen de la marioneta, pero lo que descubrió cambiaría su vida para siempre. La tienda estaba en silencio, pero el silencio era denso, como si el aire mismo estuviera esperando algo. La marioneta, el señor Fritz, permanecía en su vitrina, aparentemente inerte, pero Otto no podía dejar de sentir que la atmósfera a su alrededor había cambiado. El rostro de la marioneta, que hasta entonces había sido extraño, ahora parecía más vivo. La sonrisa torcida de la figura de madera parecía más pronunciada, más maliciosa. Los ojos, que antes parecían simplemente inquietantes, ahora tenían una profundidad que le helaba la sangre. Otto cerró la puerta tras él con un golpe suave, como si temiera perturbar la quietud que envolvía la tienda. Cada paso que daba hacia la vitrina parecía retumbar en sus oídos, amplificado por la tensión en el aire. Cuando llegó frente a la marioneta, se quedó allí, observando su expresión, sin poder apartar la vista de esos ojos que ahora parecían moverse de un lado a otro, siguiendo sus movimientos. La sensación de ser observado era tan real que Otto se giró bruscamente, buscando una presencia física, pero la tienda estaba vacía. Tomó un respiro profundo y abrió la vitrina, el sonido del cristal deslizándose sobre el metal como un lamento lejano. Las cuerdas del señor Fritz, colgando como serpientes muertas, parecían moverse de forma sutil, pero Otto juró que había algo extraño en cómo se tensaban al aire. No había tocado nada, y sin embargo, la marioneta parecía estar esperándole, como si hubiera estado esperando toda su vida para que alguien la despertara. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras sus manos temblorosas tomaban las cuerdas de la marioneta, algo que nunca había hecho antes. Cuando las sujetó, el contacto le pareció demasiado cálido, incluso húmedo, como si la madera fuera carne. La sensación lo hizo soltar un grito sofocado, pero la marioneta ya estaba en sus manos. No podía devolverla a la vitrina. En ese momento algo cambió. Las luces parpadearon. Un viento frío, sin explicación, recorrió la tienda, haciendo que las sombras bailaran de una manera extraña. Las paredes crujieron, y los relojes en el lugar comenzaron a avanzar a una velocidad incontrolable, cada tic resonando como una bomba a punto de estallar. Y entonces, una voz. Era un susurro, pero en la quietud de la tienda se oyó con claridad. «Déjame salir». Otto retrocedió, los ojos bien abiertos, buscando el origen de la voz. No había nadie más en la tienda, solo él y la marioneta. Pero sabía, con una certeza helada, que no era él quien hablaba. El señor Fritz, en sus manos, comenzó a moverse como si quisiera liberarse de la trampa de cuerdas que lo mantenía rígido. Otto soltó el muñeco en un impulso, y la marioneta cayó al suelo con un ruido sordo. Pero cuando Otto intentó alejarse, algo lo detuvo. No podía moverse. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más pesado. «¡Ayúdame, Otto!». La voz era más fuerte ahora, un grito lleno de desesperación. Otto cerró los ojos con fuerza, intentando controlar su respiración, pero el miedo se había apoderado de él por completo. El señor Fritz se alzó lentamente desde el suelo, sus cuerdas moviéndose como tentáculos, como si tuvieran vida propia. Otto, paralizado por el terror, miró cómo la marioneta comenzaba a moverse por sí sola, sus brazos levantándose, su cabeza girando lentamente para mirarlo fijamente. La sonrisa en el rostro de la marioneta comenzó a ampliar aún más, estirándose, hasta que Otto temió que fuera a rasgarse en la cara de la figura de madera. Y luego, la sonrisa se transformó en una risa baja, gutural,
que hacía eco en las paredes de la tienda. Otto cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada. «Grete», dijo la voz, ahora clara, resonando con un dolor y una rabia insoportables. «Grete, ven a mí». De repente, las luces parpadearon de nuevo, esta vez de forma frenética. La marioneta dejó de moverse por un momento, como si estuviera esperando algo. Otto, temblando, notó que el aire se había vuelto aún más helado. Podía ver su aliento al respirar, y sus manos se sentían entumecidas. Fue en ese instante cuando entendió la conexión entre la marioneta y esa voz. La entidad que habitaba dentro de la figura de madera no era simplemente un espíritu maligno, era algo más, algo que estaba atrapado, algo que quería escapar. El señor Fritz había sido creado no solo como una marioneta, sino como una prisión, y el alma que ocupaba esa prisión no era la de un espíritu común, sino la de una niña, Grete, atrapada en una eternidad de sufrimiento y desesperación. La marioneta era su carcasa, su contenedor, su vehículo para intentar liberarse. Pero algo había salido mal, y ahora la niña, o lo que quedaba de ella, no podía descansar. Otto, aún de rodillas, miró la marioneta. Sus ojos, grandes y vacíos, ahora tenían una luz propia, como si de alguna manera estuvieran absorbiendo todo lo que los rodeaba. El rostro de la marioneta parecía cambiar, transformándose en una versión retorcida de la niña que Faust había perdido. La sonrisa, esa sonrisa espantosa, ahora parecía formar una mueca grotesca, como si la propia madera estuviera deformándose bajo una presión invisible. «Te he estado esperando». La voz resonó nuevamente, pero esta vez no provenía solo de la marioneta. Parecía llenar todo el espacio, rodearlo, presionarlo. «Déjame salir. Libérame, Otto». El pánico se apoderó de Otto. Sabía lo que debía hacer, pero no se atrevía. La marioneta no era solo un objeto, sino un portal, una puerta a otro mundo, a una dimensión donde lo muerto y lo vivo se entrelazaban en un oscuro y angustioso abrazo. Y si la liberaba, si rompía el hechizo que la mantenía atrapada en esa figura de madera, no podía predecir qué consecuencias se desatarían. Desesperado, miró a su alrededor, buscando una solución. En ese instante, su mirada cayó sobre un viejo libro que había encontrado en el fondo de la tienda, uno que había ignorado hasta ese momento. No sabía qué contenía, pero algo en su interior le dijo que quizás, solo quizás, las respuestas que buscaba estaban allí. Pero cuando sus dedos tocaban el libro, la risa de la marioneta se hizo más fuerte. «Es demasiado tarde». Y entonces, Otto comprendió lo peor de todo. Ya no había vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino de inquietud para Otto. La tienda, que antes había sido su refugio y su pasión, se convirtió en una prisión. Cada vez que entraba a la tienda, el aire se volvía más denso, cargado con una tensión palpable. Las personas que antes visitaban la tienda con entusiasmo ahora evitaban acercarse, como si algo invisible les impidiera hacerlo. Los objetos se movían sin explicación, y las luces parpadeaban sin motivo alguno. Pero nada era tan perturbador como el señor Fritz. La marioneta parecía estar más que observando. Ahora sus cuerdas se tensaban solas, y su sonrisa, esa maldita sonrisa, se ampliaba un poco más cada vez que Otto la miraba. Era como si estuviera tomando forma, como si de alguna manera estuviera cobrando vida. Aterrorizado, Otto comenzó a investigar. La primera pista la encontró una tarde, cuando se dirigió al viejo archivo de la tienda. Hacía años había coleccionado documentos y recortes sobre objetos raros y antiguos, y sentía que tal vez en algún rincón polvoriento podría hallar una respuesta. Escudriñó durante horas entre las pilas de papeles, hasta que por fin encontró un antiguo artículo en una revista de coleccionistas de muñecas. La pieza hablaba de una marioneta que había sido creada en un taller en el corazón de Alemania en la década de 1930. El nombre de la marioneta, el señor Fritz. A medida que Otto leía, se fue haciendo evidente que la historia del señor Fritz era mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. La marioneta había sido tallada por un artesano de renombre llamado Wilhelm Faust. Faust,
conocido por su habilidad para crear marionetas realistas, había sido un hombre reservado, obsesionado con la perfección en cada pieza que hacía. Sin embargo, su obsesión lo llevó por un camino peligroso. Se decía que Wilhelm Faust había perdido a su hija en un accidente trágico cuando ella tenía apenas 6 años. La niña, llamada Grete, había sido el amor de su vida, y la pérdida la dejó devastado. En su dolor y desesperación, comenzó a construir una marioneta que, según él, sería un reemplazo para la hija que había perdido. La marioneta fue creada a imagen de Grete, una réplica perfecta de su rostro, de su cuerpo, hasta los ojos. Pero cuando la terminó, algo salió terriblemente mal. En lugar de consolarlo, la marioneta le provocó una sensación de vacío aún mayor. El dolor de perder a su hija no se atenuó con esa pieza. Al contrario, se amplificó, llevándolo al borde de la locura. Lo que nadie sabía, y lo que Otto descubrió en su investigación, era que Faust había hecho un pacto con fuerzas oscuras en un intento por traer de vuelta a su hija. Había utilizado rituales prohibidos, invocaciones que mezclaban el arte de la marionetaría con lo sobrenatural. Faust, en su desesperación, había intentado fusionar el alma de su hija con la marioneta, un intento de reanimar lo que ya estaba muerto. La marioneta que Faust creó fue la que Otto había adquirido, el señor Fritz. Y según las crónicas que Otto ahora sostenía en sus manos temblorosas, la marioneta nunca dejó de estar ligada al espíritu de Grete. En su desesperación, Faust había maldecido la marioneta, atándola con su propia alma rota. Lo que había quedado en su lugar no era una simple pieza de madera, sino un recipiente para el dolor y la rabia de un alma atrapada, un alma que deseaba ser liberada. Aterrorizado, Otto comprendió la magnitud del error que había cometido al adquirir el señor Fritz. La marioneta no era solo un objeto extraño y perturbador, era el receptáculo de una entidad oscura, atrapada entre los hilos y la madera, esperando el momento adecuado para salir. Desesperado por encontrar una solución, Otto comenzó a buscar cualquier tipo de ritual o método que pudiera deshacer la maldición. Consultó antiguos grimorios, habló con esotéricos y médiums y recorrió las librerías ocultistas en busca de alguna pista. Sin embargo, todos los caminos parecían llevar a la misma conclusión. El señor Fritz no debía ser tocado ni movido. Su presencia era peligrosa y cualquier intento de liberarlo o destruirlo solo desencadenaría un caos aún mayor. Un día, mientras se encontraba sumido en sus investigaciones, Otto recibió una carta sin remitente. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía pulida y elegante, pero el contenido era lo que realmente lo horrorizó. La marioneta te ha elegido. No puedes escapar de su mirada. El pacto está hecho. La única manera de liberarte es destruirla completamente, pero no sin consecuencias. Lo que habita en ella es el alma de una niña que nunca encontró paz. Y si lo que buscas es descansar, deberás decidir si estás dispuesto a pagar el precio por ello. La carta terminaba con una serie de símbolos arcanos que Otto intentó descifrar sin éxito. La advertencia era clara. No podía deshacerse del señor Fritz sin enfrentar consecuencias que probablemente serían más terribles que lo que ya había experimentado. Sin embargo, al mismo tiempo, la idea de estar atrapado por una entidad que lo acechaba en cada esquina de su tienda, que lo observaba mientras dormía, era más aterradora que cualquier posible castigo. Esa noche, después de recibir la carta, Otto decidió enfrentarse a la marioneta. Sabía que algo debía hacerse antes de que fuera demasiado tarde, pero en el momento en que entró en la tienda, algo cambió. La atmósfera era diferente. El aire, denso y frío, lo rodeaba por completo, como si una fuerza invisible lo estuviera observando. Con manos temblorosas, Otto se acercó al señor Fritz, pero antes de que pudiera dar un paso más, escuchó el susurro, bajo y casi inaudible, pero claro como el cristal roto. «Ven a jugar conmigo». Era la voz de una niña, fría y distante, como un eco lejano de un mundo que nunca volvería. Los días se convirtieron en una sucesión de pesadillas, cada una más densa y aterradora que la anterior. Otto ya no podía dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del señor Fritz lo perseguía, siempre presente en el borde de su visión, con esa sonrisa distorsionada y esos ojos vacíos que no dejaban de observarlo. El aire en la tienda se volvió más espeso, como si el lugar estuviera absorbiendo algo oscuro. Cualquier intento de alejarse de la marioneta parecía inútil. Aunque había intentado deshacerse de ella, colocarla en una caja cerrada, o incluso cubrirla con una manta, siempre encontraba el señor Fritz en el mismo lugar, como si nada hubiera cambiado. Lo peor de todo no era la marioneta en sí, era la sensación de ser observado, de estar atrapado, como si las paredes de la tienda se acercaran cada vez más, implacables, mientras el señor Fritz continuaba allí, en el centro, como un vórtice que absorbía todo a su alrededor. Otto podía sentirlo. Podía sentir cómo algo intentaba invadir su mente, sus pensamientos, como si el espíritu que moraba dentro de la marioneta estuviera intentando manipularlo. En su desesperación, Otto había hecho lo que podía para encontrar una solución. La carta anónima que había recibido días antes lo había marcado profundamente. A pesar de sus intentos por encontrar algún tipo de ritual que pudiera liberar el espíritu atrapado en la marioneta, cada puerta parecía cerrarse frente a él. No podía escapar, no podía destruirla, no podía dejarla ir. Esa noche, cuando la tienda se sumió en el silencio más absoluto, Otto decidió tomar una decisión drástica. La tienda, que siempre había sido su refugio, ahora era su cárcel. La marioneta se había convertido en su carcelero. Ya no podía esperar más, y aunque temía lo que podría ocurrir, sentía que debía actuar. El frío se apoderó de la tienda cuando Otto se acercó al señor Fritz. Las luces, como siempre, parpadearon débilmente, y el aire se volvió pesado como si la marioneta estuviera influyendo en el ambiente a su alrededor. Otto respiró hondo, con la determinación en su pecho, y comenzó a preparar el ritual. Había encontrado un antiguo grimorio en una librería de objetos esotéricos, uno que hablaba de pactos y maldiciones, pero también de liberación. El libro había advertido que el precio de intentar liberar a un alma atrapada era alto. La marioneta había sido creada con un propósito oscuro que unía la vida y la muerte en una amalgama retorcida. Los sacrificios, según el texto, debían ser aceptados sin vacilación. La liberación no sería gratuita, y el resultado podría ser tan aterrador como el mal que intentaba deshacer. Con las manos temblorosas, Otto extendió un círculo de sal en el suelo frente a la vitrina y colocó velas alrededor. El murmullo del viento, que de alguna manera parecía venir de todas partes, hizo que las llamas titilar. Su corazón latía con fuerza en su pecho y sus dedos estaban empapados en sudor mientras tomaba la marioneta entre sus manos. La sensación de la madera caliente le quemó las palmas. De repente, el señor Fritz comenzó a moverse, no con la torpeza de una marioneta manipulada por cuerdas, sino con un movimiento suave y fluido, como si estuviera tomando conciencia de su entorno. Otto sintió una presión creciente en su pecho, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. Y entonces la voz susurró de nuevo. Esta vez no era un susurro, era un grito, un lamento lleno de desesperación, como si una vida entera de sufrimiento estuviera siendo liberada en ese instante. «Libérame, Otto, hazlo ahora». Otto cerró los ojos, recitando las palabras que había encontrado en el grimorio. Las velas comenzaron a arder más fuerte. Las sombras se alargaron y el aire en la tienda se volvió espeso, como si todo estuviera al borde de la ruptura. La marioneta, que estaba en sus manos, empezó a temblar violentamente, y el rostro de la figura de madera comenzó a distorsionarse, los ojos vacíos ahora brillando con una luz propia. La sonrisa de la marioneta se ensanchó aún más, y en lugar de ser la grotesca mueca que Otto conocía, parecía algo vivo, algo real. No puedes detenerlo, no puedes destruirlo. Está dentro de ti ahora. La voz que antes era la de una niña, ahora era una mezcla entre susurro y rugido, como si la marioneta estuviera fusionándose con algo más. Otto, paralizado por el terror, intentó continuar con el ritual, pero algo estaba cambiando en él. Su cuerpo comenzó a arder,
como si una fiebre interna lo estuviera consumiendo. Cada palabra del ritual le costaba más. Las cuerdas de la marioneta se enrollaban alrededor de sus muñecas, apretando con fuerza, y el rostro de la marioneta parecía acercarse más y más al suyo. La tienda, que en otro tiempo había sido su santuario, ahora se había convertido en un lugar de claustrofobia total. Las paredes parecían moverse, desvanecerse, y Otto sintió que algo se arrastraba por el aire, algo frío y malvado. La marioneta, que aún mantenía sus ojos fijos en él, comenzó a girar sus cuerdas cada vez más rápido, como si fuera un torbellino, y el tiempo pareció desdibujarse. Las luces parpadeaban violentamente, y de repente, Otto vio en el reflejo de los espejos que adornaban las paredes algo que lo heló por completo. La figura de la marioneta comenzó a distorsionarse. Ya no era simplemente una figura de madera. Sus cuerdas se habían convertido en hilos invisibles, y el rostro de la marioneta había desaparecido. En su lugar había una figura oscura, una sombra que parecía moverse y contorsionarse, una forma indefinida que parecía engullir todo lo que tocaba. El terror se apoderó de Otto, y en su mente comenzó a resonar una última advertencia. La marioneta nunca dejará de moverse, nunca dejará de seguirte. Ya estás con ella, ya eres parte de su juego. Y cuando Otto miró nuevamente al señor, Fritz ya no estaba allí. Solo quedaba una sombra en la oscuridad, y la risa, esa risa macabra que nunca dejaría de sonar en sus oídos. El tiempo se diluyó en una espiral oscura, donde Otto no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla que se había desatado. Había intentado destruir la marioneta, pero en su lugar se había sumido en un abismo más profundo. La tienda ya no se parecía en nada al lugar que conocía. Las sombras danzaban de una manera antinatural, arrastrándose por las paredes como seres con vida propia. Los relojes, que antes marcaban el paso del tiempo con una monotonía reconfortante, ahora giraban a la inversa, cada tic resonando como un grito lejano. Otto intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Miró sus manos, y lo que vio lo hizo vacilar. La piel se estiraba, se arrugaba, y las venas palpitaban con una luz débil, casi cadavérica. La marioneta había dejado de estar en su vitrina, pero Otto podía sentir su presencia como un peso invisible en el aire que lo rodeaba y lo acosaba. Y luego, allí en el centro de la tienda, estaba el señor Fritz. Pero ya no era solo una marioneta. Había crecido, o más bien, se había transformado en algo diferente. Su cuerpo de madera había adoptado formas que no pertenecían a ningún tipo de artefacto humano. Las cuerdas ya no eran cuerdas, eran hilos oscuros, como tentáculos, que se alargaban y se retorcían en el aire. El rostro de la marioneta, antes inerte, ahora parecía estar en un estado de constante distorsión, tomando y perdiendo formas humanas. El señor Fritz ya no sonreía. Su boca era una grieta infinita, un abismo que parecía succionar todo a su alrededor. Ahora estás atrapado. La voz resonó en la tienda, suave pero llena de una maldad insondable. Ahora somos uno. Otto dio un paso atrás, el miedo paralizándolo, pero algo dentro de él, algo oscuro y profundo, lo obligó a mirar al señor Fritz. De alguna manera, lo que el muñeco había dicho era cierto. Algo se había roto dentro de él, algo que no podía comprender, pero lo sentía. Su voluntad, su sentido de identidad, estaba siendo arrastrado hacia esa figura de madera, esa marioneta poseída por el alma de una niña, y algo mucho peor. La marioneta ya no era solo una creación, era un ser, una entidad con la capacidad de manipular la mente y la carne. De repente, la figura de la marioneta se movió, pero no como antes, con los movimientos torpes de una muñeca controlada por cuerdas. No, ahora se deslizaba, casi flotando, como si estuviera más allá de la naturaleza física. Las cuerdas, esos hilos que la conectaban a su creador, parecían extenderse hacia Otto, atrayéndolo hacia el muñeco con una fuerza inhumana. Otto intentó gritar, pero su voz no salía.
Era como si algo lo estuviera silenciando desde dentro. Su cuerpo comenzó a moverse por sí mismo, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia la marioneta. Era imposible resistirse. Los hilos invisibles se enroscaban alrededor de su mente, atrapando sus pensamientos, sus recuerdos, hasta su alma. Y entonces, mientras sus ojos se nublaban, Otto comprendió algo aterrador. La marioneta no estaba intentando matarlo, ni destruirlo. No, lo estaba consumiendo, de la misma manera que había consumido la vida de su creador, Wilhelm Faust. El señor Fritz no era simplemente un recipiente para un espíritu atrapado, era un puente, un portal que unía los mundos, y Otto, al intentar liberarlo, había sellado su propio destino. La tienda comenzó a desvanecerse, y lo que Otto vio a su alrededor ya no era real. Las paredes se disolvieron en un mar de sombras, y la tienda se desmoronó, transformándose en una oscuridad interminable. Pero no estaba solo. Podía oírlo. Una respiración, profunda y pesada, como un eco de miles de voces. La voz de Grete, la niña atrapada dentro de la marioneta, susurraba en sus oídos, pero ahora había algo más, algo que Otto no podía identificar, una presencia fría y maligna que se deslizaba por su mente. Te has unido a mí, Otto. Eres parte de mi juego ahora, y ya no hay salida. La última cosa que Otto vio antes de perderse en la oscuridad total fue el rostro del señor Fritz, sonriendo, su sonrisa más amplia que nunca, hasta que pareció llenar todo el espacio a su alrededor. Cuando finalmente la tienda volvió a la normalidad, la luz de la mañana iluminó el interior, pero había algo distinto. La vitrina del señor Fritz estaba vacía, y en su lugar, la marioneta yacía sobre el suelo, tal y como Otto la había dejado aquella fatídica noche. Pero Otto no estaba allí. El juego continúa, resonó la voz del señor Fritz en la tienda vacía. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Otto Müller. La tienda, Antiquitaten und Geheimnisse, sigue abierta, pero está marcada por una presencia inquietante. Los pocos valientes que se atreven a acercarse a la vitrina del señor Fritz cuentan historias extrañas sobre la marioneta. Algunos dicen que la ven moverse por sí sola, otros que sus ojos lo siguen en todo momento. Y hay quienes afirman que si te quedas demasiado tiempo cerca, puedes escuchar una risa baja, un susurro en la oscuridad que parece provenir de una niña atrapada, jugando con las cuerdas de un destino sellado. Y como siempre, el señor Fritz espera, en silencio, buscando a su próxima víctima para agregarla a su juego eterno. Pasaron los meses, y la tienda de Otto, Antiquitaten und Geheimnisse, permaneció como un lugar de intriga y misterio, aunque muchos no sabían por qué. La gente evitaba el lugar, o al menos la parte de la tienda donde una vitrina aparentemente vacía se encontraba solitaria en una esquina oscura. La presencia de la marioneta, aunque ya no visible, se sentía en el aire como una pesadilla en espera. La atmósfera en el establecimiento había cambiado para siempre, cargada de un sentimiento de angustia que los más sensibles no podían ignorar. Lo extraño, sin embargo, era que la tienda continuaba abierta. Un nuevo propietario había aparecido poco después de que Otto desapareciera, y su nombre era Karl Hoffmann, un hombre de mediana edad, tranquilo, pero con una mirada que parecía estar siempre un paso atrás de lo que sucedía a su alrededor. Había adquirido la tienda sin dudarlo, atraído por su fama y el misterio que la rodeaba. Aunque su compra fue inesperada para la comunidad, nadie parecía cuestionarlo. Pronto, la tienda comenzó a ganar atención nuevamente, pero de una forma diferente. Los clientes llegaban, pero no se quedaban mucho tiempo. Algunos solo entraban para mirar, pero evitaban la zona donde se encontraba la antigua vitrina del señor Fritz. Una tarde, mientras Karl ordenaba algunos objetos en el fondo de la tienda, un cliente se acercó tímidamente a la vitrina. Era un hombre mayor con un aire de nerviosismo palpable. Se detenía frente a la vitrina, mirando fijamente el espacio vacío, como si esperara que algo apareciera. ¿Le interesa algo en particular, señor?, preguntó Karl con la voz baja pero curiosa. El hombre no respondió de inmediato.
Su rostro estaba pálido, casi traslúcido. Finalmente, giró hacia Carl y sus ojos se clavaron en los suyos. «¿Usted sabe sobre la marioneta?», preguntó casi en un susurro, como si temiera que alguien lo oyera. Carl, un tanto desconcertado, frunció el ceño. «¿Sobre el señor Fritz?». «Claro, está en la vitrina allí. No la he movido. Es una pieza rara». El hombre respiró profundamente y miró hacia la vitrina nuevamente. No debería haberla comprado. Nadie debería haberla comprado. No sabe lo que está atrapado dentro de ella. Carl sintió una punzada de incomodidad. Sin embargo, siguió sonriendo con cortesía, pero algo en el rostro del cliente le hizo pensar que quizás no todo era tan sencillo como parecía. «Es solo una marioneta, señor. ¿Qué historia podría tener?». El hombre, sin apartar la mirada de la vitrina, susurró con voz temblorosa. «La historia no es lo que importa. Lo que importa es que está esperando, siempre está esperando, y aquellos que se acercan demasiado terminan atrapados. Esa marioneta es solo el principio». Con una expresión atormentada, el hombre dio un paso atrás y se alejó rápidamente, dejando a Carl parado en medio de la tienda, con una sensación creciente de incomodidad. La marioneta, pensó Carl, ¿qué podría ser tan especial en una simple figura de madera? Pero la inquietud que sentía al observar la vitrina vacía comenzó a crecer, como si algo estuviera latente allí, esperando. Esa noche, después de que la tienda cerró, Carl no pudo dormir. Había hecho una llamada a algunos antiguos vendedores de objetos antiguos para obtener más información sobre la tienda y especialmente sobre la famosa marioneta. Todos parecían tener la misma respuesta evasiva, pero una persona en particular le reveló un dato importante. El señor Fritz no había sido creado como una marioneta normal. La pieza había sido forjada por un hombre trastornado, Wilhelm Faust, quien en su dolor había intentado algo mucho más oscuro. El propósito original de la marioneta era mucho más que ser un simple juguete. Se había creado con la intención de almacenar algo, una presencia maligna, alimentada por el sufrimiento. Pero Carl, aún escéptico, no podía evitar pensar en las palabras del viejo cliente. Está esperando. Siempre está esperando. ¿Esperando qué? Una noche, mientras la tienda estaba vacía y la ciudad se sumía en el silencio, algo cambió en la atmósfera. Carl estaba en el fondo revisando algunos artículos cuando de repente escuchó un sonido, como un leve rasguido, que provenía del área donde se encontraba la vitrina. Aterrorizado, se acercó con cautela. La luz parpadeó brevemente, y cuando la intensidad de la lámpara volvió, Carl vio algo que le heló la sangre. La marioneta no estaba en su vitrina. El espacio donde antes había estado la figura de madera estaba ahora vacío. El señor Fritz había desaparecido. Carl, con el corazón acelerado, buscó frenéticamente por la tienda, abriendo puertas y revisando los estantes, pero la marioneta no estaba en ninguna parte. Una risa, baja y distante, comenzó a llenar el aire. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna. Era una risa fría, como un eco de algo que había estado esperando mucho tiempo. Una risa que retumbaba en su mente, invadiéndolo, arrastrándolo a un lugar oscuro y sin salida. De repente, las cuerdas, esos hilos invisibles que parecían guiar a la marioneta, comenzaron a moverse por sí solas, retorciéndose en el aire, girando alrededor de Carl como serpientes, apretando, envolviendo, atrapándolo. Los hilos se tensaron alrededor de su cuerpo, y la marioneta, ahora casi en sombras, comenzó a formarse lentamente enfrente de él. Su rostro de madera apareció, con la boca abierta en una sonrisa grotesca, más grande, más distorsionada que nunca. «Es tu turno ahora», susurró la voz, una mezcla de niña y algo mucho más oscuro. «Juguemos». Carl intentó luchar, pero sus manos estaban atrapadas. Las cuerdas invisibles se apretaban con cada intento de moverse. No podía escapar, no podía huir. La tienda ya no era un lugar físico. Se había convertido en un espacio donde las reglas del tiempo y la realidad ya no existían.
Se encontraba atrapado en una pesadilla sin fin, la cual no podía comprender ni controlar. Y entonces la risa volvió, esta vez más fuerte, llenando cada rincón de la tienda, cada grieta de la vieja madera. Carl comprendió lo peor. La marioneta nunca se iría. El señor Fritz nunca se detendría. Y él ya no era el dueño de la tienda. Ahora era parte del juego. Un juego sin fin. Un juego que nunca dejaría de esperar a su próxima víctima. El señor Fritz había encontrado un nuevo juguete. Y así, la tienda continuó. Una tienda que ya no estaba vacía. La risa, los susurros, los hilos invisibles, todo lo que había estado esperando desde el principio, esperaba ahora a alguien más. Porque cuando entraste en su mundo, no había vuelta atrás. La historia de la marioneta continuaba. Y siempre, siempre estaba esperando. Pasaron los días, luego las semanas, y las noticias sobre la tienda Antiquitaten und Geheimnisse comenzaron a extenderse de manera extraña, como un rumor imposible de borrar. Los pocos que habían conocido a Karl Hoffmann murmuraban entre sí, asegurando que lo habían visto por última vez en la tienda, buscando objetos con un aire de obsesión. Nadie sabía con certeza qué le había sucedido, pero aquellos que se acercaban a la tienda, cuando finalmente se atrevieron a hacerlo, comenzaban a notar un cambio. La tienda ya no parecía solo un espacio lleno de antigüedades, estaba impregnada de una sensación palpable de presencia, de algo que nunca se había ido. La vitrina donde antes había reposado la marioneta, el señor Fritz, permanecía vacía, pero aquellos que se aventuraban a mirar por el cristal decían que podían ver algo en el reflejo, algo que no deberían ver. Los más valientes juraban que, al observarla fijamente, podían ver los contornos de una figura pequeña, de madera, que se formaba brevemente en el reflejo, solo para desaparecer cuando apartaban los ojos. La gente se alejaba rápidamente, con una sensación de desasosiego que ni siquiera podían comprender, pero no se atrevían a hablar demasiado de ello, como si sus palabras pudieran hacer que aquello que acechaba en la tienda cobrara vida de nuevo. Poco a poco, la tienda fue cerrando sus puertas. No oficialmente, sino de una forma sutil, casi imperceptible. Primero, Carl dejó de aparecer. Luego, la tienda comenzó a quedarse vacía. Las estanterías de objetos antiguos, de relojes rotos y muñecas de porcelana, se cubrieron con una capa de polvo. Y cuando alguien se aventuraba a abrir la puerta, la tienda estaba en silencio, más oscuro de lo habitual, como si el tiempo mismo hubiera decidido abandonar el lugar. Sin embargo, al pasar por la tienda, los transeúntes se daban cuenta de que algo inquietante sucedía. La luz que iluminaba la tienda nunca era constante. A veces, las bombillas parpadeaban, como si intentaran llamar la atención. Otras veces, simplemente se apagaban. Si alguien se acercaba al escaparate, sentía una presión en el aire, como si una presencia invisible estuviera observándolos desde el interior. Una tarde, un joven llamado Simon, atraído por los rumores sobre la tienda cerrada, decidió entrar. Había oído historias sobre el señor Fritz y su conexión con la desaparición de Otto y Karl, pero había algo en su interior que lo impulsaba a descubrir la verdad. Aunque sabía que el lugar había estado cerrado durante meses, la puerta estaba abierta, casi invitándolo a entrar. Con el corazón acelerado, pero la curiosidad dominando sus pensamientos, cruzó el umbral. El interior de la tienda estaba sombrío, como si el tiempo se hubiera detenido. La única luz provenía de una lámpara tenue en una esquina, iluminando débilmente el lugar. El aire estaba impregnado con el olor de la madera vieja y el polvo. Al principio, Simon pensó que no había nada fuera de lo común, solo una tienda vacía, esperando ser desmantelada. Pero algo en el fondo de la tienda le llamó la atención. Era la vitrina vacía, la vitrina del señor Fritz. Simon se acercó, y al observar más de cerca, vio que algo no estaba bien. Los reflejos en el cristal comenzaban a tomar forma. No era un reflejo normal. Las luces de la tienda comenzaron a parpadear con más frecuencia, y fue entonces cuando lo vio. En el reflejo una figura de madera apareció.
No era la forma de una marioneta estática, sino una figura que parecía moverse lentamente, como si estuviera observándolo a él. Una sonrisa pequeña, pero grotesca, comenzó a formarse en el rostro de la figura. Los ojos vacíos de la marioneta brillaron con una luz propia, y Simon, paralizado por el miedo, dio un paso atrás. De repente, la figura dejó de moverse. El reflejo se desvaneció, pero en el aire, el sonido se hizo presente. Una risa baja, siniestra y profundamente inquietante comenzó a llenar la tienda. La misma risa que había escuchado Carl, la misma que había perseguido a Otto, la risa del señor Fritz. Simon no podía moverse. Intentó gritar, pero su voz no salía. El aire se espesó, se volvió denso, y sentía que las paredes comenzaban a cerrarse lentamente sobre él. Las sombras en la tienda parecían alargarse, distorsionándose, tomando formas que no pertenecían a este mundo. De repente, una de las muñecas de porcelana cayó de una estantería, rompiéndose en pedazos en el suelo, y Simon sintió cómo las cuerdas invisibles de la marioneta se enroscaban alrededor de su cuerpo, sujetándolo con fuerza. La figura de la marioneta se levantó lentamente desde el fondo de la tienda, moviéndose por sí sola. No era simplemente una marioneta ahora. Había tomado una forma mucho más oscura, mucho más real. La sonrisa en su rostro se estiraba, se deformaba, como si estuviera disfrutando de su sufrimiento. Los ojos vacíos de la marioneta brillaban con una intensidad que hacía que Simon se sintiera aún más impotente. «Es tu turno ahora», susurró la voz. No era solo una voz de niña, sino algo mucho más profundo, un eco de todas las almas atrapadas en la misma red de oscuridad. «Eres parte del juego, ya no puedes escapar». Simon intentó forcejear, pero las cuerdas invisibles lo envolvieron más fuerte, aprisionándolo. El aire se volvió más frío, más denso, y todo a su alrededor comenzó a desvanecerse, dejándolo atrapado en una dimensión donde el tiempo y el espacio no significaban nada. La marioneta, ahora completamente viva, lo miró con su sonrisa, y en ese momento Simon entendió lo peor. No solo se había adentrado en la tienda, había entrado en el juego. El señor Fritz no era solo un juguete, era una puerta, y aquellos que se atrevían a acercarse demasiado nunca volvían a ser los mismos. El juego no tenía fin, y Simon se había convertido en una pieza más. La tienda permaneció cerrada nuevamente, las luces apagadas, pero las sombras dentro seguían creciendo, esperando el próximo visitante, el próximo que fuera lo suficientemente imprudente como para entrar. Porque, al final, el señor Fritz siempre esperaba, siempre jugaba, y nunca dejaba de buscar a alguien más para unirse a su eterno juego.